Hoy vamos a hacer una masa deliciosa que nos va a servir para hacer pan dulce que queda suave, esponjosa y húmeda por dentro. En este caso vamos a hacer un coffee cake y un pan relleno de crema pastelera. El ingrediente secreto para que esta masa quede súper suave es papa hervida. Vamos primero a hervir la papa. Mientras podemos mezclar el agua con la levadura. Y cuando ya la papa esté suave o cuando ya podamos insertar un cuchillo y no ponga resistencia, entonces ya está lista. La hacemos puré y esperamos que se enfríe un poco, que esté a temperatura ambiente. Debe quedar cremoso y sin grumos. Luego que ya está a temperatura ambiente vamos a agregarle la leche. Lo vamos a mezclar muy bien. Y luego de esto le vamos a agregar el huevo. Es un solo huevo, lo mezclamos bien. Y luego vamos a agregarle el azúcar granulada, blanca. Lo mezclamos todo bien y vamos a agregarle la mezcla que tenemos de agua con la levadura. Lo mezclamos muy bien y vamos a prepararnos entonces para mezclarlo todo. A la harina le agregué la sal y ahora le voy a agregar todos los ingredientes líquidos. Lo comenzamos a revolver con una espátula dentro del recipiente. Luego, cuando se torna muy difícil de mezclarlo, podemos pasar a una espátula más grande y luego de esto entonces lo vamos a pasar a una superficie limpia para amasar. Este pan queda muy suave, es delicioso la textura, pero cuando utilizamos este tipo de masa tenemos que estar anuentes de que va a ser una masa pegajosa. Así que si no has tenido experiencia haciendo un pan, no te alarmes cuando comience a pegarse en tus manos y en la superficie. Siempre las masas cuando llevan azúcar, huevo, mantequilla, van a ser un poquito pegajosas. Entonces hay que tener cuidado de no incluir demasiada harina cuando estamos amasando. Como ven, no estoy agregando por este momento harina, no me hace falta, todavía no le he agregado la mantequilla. Y lo que sucede aquí es que necesito generar suficiente gluten, porque la mantequilla es un ingrediente que impide que se forme el gluten. El gluten es una red tridimensional que se forma en las proteínas de la harina. Cuando le agregamos agua y lo amasamos, se crea una red que va a sostener el gas que va a expulsar la levadura y va a hacer que nuestro pan crezca. Entonces, cuando hacemos pan es importante generar una buena cantidad de gluten para que nuestro pan crezca, sea más elástico y tenga una superficie lisa y suave. Entonces primero voy a amasarlo bien para crear gluten y luego que lo tengo bien amasado, entonces le voy a comenzar a agregar la mantequilla poco a poco. Entonces, como ven, estoy amasándolo ayudándome de esta espátula de panadería. Y entonces ahora voy a proceder a agregarle poco a poco la mantequilla. Y aquí es donde la masa se comienza a poner más pegajosa de lo normal. Vamos poco a poco incorporándosela. Y como les digo, los que no tienen experiencia haciendo pan, no tengan miedo a ensuciarse las manos, no tengan miedo a la masa, a que se les pegue en la mesa. Tienen que ser pacientes con ustedes mismos y con la masa para que ella desarrolle la textura que nosotros queremos. Como ven, ella es un poco pegajosa, por eso es importante esta herramienta de la espátula, porque nos ayuda a despegar todo lo que se va pegando. Aquí estoy aplicando una técnica que es que corto pedazos de la masa. Como ven aquí, lo corto y lo vuelvo a unir, lo corto y lo vuelvo a unir, y esto me va a ayudar a generar más gluten de manera más rápida. Y esto lo usamos cuando tenemos masas así pegajosas. Entonces, como ven, ella ya se está uniendo un poco más. A pesar de estar pegajosa, ya mantiene más su forma. Como ven aquí, ya me estoy ayudando de un poquito más de harina.
y hemos llegado a la consistencia que debe ser. Me doy cuenta cuando puedo hundir un dedo y esto rebota. Eso significa que ya la elasticidad y la tenacidad del gluten está desarrollada. Voy a ponerla en un recipiente engrasado y lo vamos a dejar reposar aproximadamente 45 minutos. Luego vamos a sacar la masa del recipiente, la amasamos ligeramente con la ayuda de la espátula. Acuérdense que es una masa pegajosa, así que no se asusten. Vamos a partirla en dos. Una mitad vamos a dividirla en 9 bolitas y vamos a usar esta técnica ya que es como pegajosa. Vamos a poner la parte lisa con un poquito de harina en la mesa y luego entonces vamos a unir de cada extremo hacia el centro, formando entonces como una bola, y luego entonces la terminamos en la mesa. Lo vamos a poner en una bandeja. Para la otra masa voy a preparar un molde redondo con un poco de papel para hornear, y lo que estoy haciendo es midiendo el tamaño para cortarlo y que me quede redondo, haciendo un triángulo, viéndolo desde el centro del triángulo hacia afuera. Lo doblo lo más que puedo y entonces voy a cortar el exceso que ven ahí y ya me va a quedar una forma redonda que va a caber perfectamente dentro de mi molde. Vamos a engrasar el molde con mantequilla y le vamos a pegar entonces el papel. Con la otra mitad de la masa entonces vamos a estirarlo redondo con un rodillo y lo vamos a colocar entonces encima del molde que preparamos con nuestro papel y que engrasamos. Ahí ven que lo tengo engrasado por debajo, entonces vamos a estirar la masa lo más que pueda alrededor del molde, que es de aproximadamente 16 pulgadas de diámetro. Lo estiramos bien y entonces con un recipiente redondo voy a marcar el centro y voy entonces a esparcir una mermelada de piña. Ustedes pueden usar la mermelada que más les guste. Vamos a utilizar aproximadamente media taza de mermelada y la vamos a esparcir cuidadosamente por toda la superficie de nuestra masa. Cerciórense que debajo la masa no se haya pegado. Le pueden poner un poquito de harina para evitar que se les pegue, para que vean lo que vamos a hacer y no se le quede pegado y no les dañe el diseño. Vamos a cortar pedazos como lo ven aquí con un cortador de masa o con un cuchillo. Por toda la superficie. Por esto es importante que se cercioren de que no esté pegado por dentro y asegúrense de que tengan números pares cuando hagan estos cortes, porque los vamos a unir en un solo sentido. Vamos a ir uniendo de dos en dos, como ven aquí, y vamos a darle 4 vueltas y lo formamos en espiral hacia adentro. Vamos a mantenernos enrollándolo en el mismo sentido, lo enrollamos y seguimos con el que viene, lo estiramos un poquito y lo enrollamos y lo vamos entonces pegando hacia el centro. Vamos a formar entonces es como una rosa. Este proyecto es excelente para hacer en familia, para hacer con niños, porque el resultado es algo muy bonito. Igual también lo pueden hacer solos en casa. Es una excelente manera de desestresarse, de hacer algo creativo, muy rico. Luego lo vamos a tapar y vamos a dejarlo reposar 15 minutos. Mientras se está reposando, vamos a precalentar el horno a 175 grados centígrados y vamos a hacer un barniz de huevo, una cucharada de azúcar y una cucharada de leche. Vamos a cubrir toda la superficie de nuestro pan. Y me estoy ayudando de una boquilla para abrirles un hueco, y con la crema pastelera que me sobró de la receta de la tartaleta, que la pueden encontrar en el canal de Instagram o de YouTube, me sobró un poco de la crema, entonces voy a usarla para rellenar el pan. Introduzco lo más que pueda la bolsa y entonces lo relleno hasta arriba. Con mi rosa de pan, entonces solamente voy a cubrir toda la superficie. Vamos a hornearlo entonces a 175 centígrados
por aproximadamente 25 minutos. Es importante que en este paso no dejen que pase demasiado tiempo, ya que el pan todavía crece dentro del horno y después se nos puede perder la forma si dejamos que crezca mucho. Mientras se está enfriando el pan, vamos a hacerle un glaseado. Este glaseado es totalmente opcional. Vamos a utilizar una taza de azúcar en polvo, 1/8 taza de leche, media cucharadita de jugo de limón o un chorrito de jugo de limón o medio limón, media cucharadita de esencia de vainilla, y vamos a iniciar tamizando el azúcar en polvo. Luego que ya la pasamos por el colador, le vamos a agregar el jugo de limón, la leche. En este caso yo le agregué esencia de almendras y esencia de naranja, pero con la esencia de vainilla funciona igual, no hay problema. Mezclamos bien y hay que evitar pasarnos de demasiado líquido, que queremos que quede espeso y no demasiado líquido. Vamos entonces a ponerlo con una cuchara o con un batidor en forma de espiral encima de nuestra rosa. Es un hermoso proyecto que podemos hacer en casa. El otro pan, miren qué suave y esponjoso se ve por dentro, y también le vamos a poner un poquito de nuestro glaseado. Este entonces es nuestro resultado final. Espero se atrevan a probar esta receta en casa porque es deliciosa.